Quiero darte la bienvenida a esta nueva edición de Ad Honorem en este ciclo 2024, siempre por las pantallas de Educanal. Y en la edición de hoy me gustaría hablar de un tema que considero bastante interesante, muy poco tocado, muy poco analizado realmente, pero muy influyente y muy amplio también, ¿verdad? Que es el audiovisual, el concepto de lo que es la industria audiovisual por un lado y el concepto y la aplicación que tiene el audiovisual en la cultura y en la vida social, ¿verdad? Cotidiana de las personas. Y para eso el día de hoy, bueno, tenemos de invitado, yo creo que a una personalidad de lujo realmente. Él es director ejecutivo del INAP, es guionista también, es productor audiovisual y cinematográfico, es licenciado en Administración de Empresas y máster en guión audiovisual por la Universidad de Navarra. Estamos con el señor Cristian Andrés Galloso. Cristian, muchas gracias por asistir a la invitación y por responder a nuestra invitación el día de hoy. No, muchas gracias, Emanuel, por la invitación al programa Ad Honorem. Creo que es un programa realmente muy necesario. Les felicito por la iniciativa de concebir un contenido de estas características. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, yo creo que podemos arrancar con la edición de hoy. Hay mucho por hablar, la verdad. Me parece, como decía al principio, un tema bastante amplio. Tiene bastantes aristas las cuales me gustaría abordar en el transcurso de este programa contigo. Pero antes que nada, para tratar de hacerlo un poco más ordenado, me gustaría un poco hablar de el concepto audiovisual. ¿Qué es una producción audiovisual, verdad? Y por qué se considera que es un concepto importante, por lo menos hoy en nuestra sociedad, esta industria, cristiana. Bueno, primeramente, antes de definir producción audiovisual, creo que es importante definir audiovisual, ¿verdad? Y según la Ley 6106 del 2018, que es la ley de creación del INAP, llamada Ley de Fomento al Audiovisual, define obra audiovisual como todo proceso creativo, artístico, que recurre a la imagen en movimiento acompañado o no de sonido, ¿no? A partir de esa definición, cuando hablamos de producción audiovisual, hablamos de un conjunto de aportaciones técnicos, artísticas, creativas, conducentes a generar una obra audiovisual. Y ese proceso de creación de una producción audiovisual abarca, nosotros tenemos una cadena de valor de la industria definida también en la ley 6106, que habla de la formación, el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción, la distribución, la exhibición y el patrimonio, o sea, el archivo de patrimonio audiovisual, ¿no? Y cuando hablamos de los procesos que conforman la producción audiovisual, se habla incluso de la investigación, ¿verdad? Que nosotros más bien lo enfocamos en el proceso productivo en la etapa de desarrollo. Y después también hablamos de la parte de concepción de derechos de propiedad intelectual, que son puntos que normalmente tienen una complejidad que también tienen que tenerse en cuenta al momento de abordar una propuesta creativa. Y yendo un poquito más hacia atrás, tratando de construir un poco una reseña. ¿Cómo inicia esto de la producción audiovisual en el Paraguay? ¿Cuáles son algunos antecedentes históricos al respecto, Cristiano? Bueno, en realidad hay producciones audiovisuales que datan ya incluso de la época de la guerra de la guerra del Chaco, donde hay un documental que se llama En el infierno del Chaco, que es una producción en realidad argentina que vino a documentar lo que sucedía en esa guerra. Es un material recientemente rescatado por la Fundación Cinemateca, que es una organización civil del sector privado, que ya son los primeros registros del audiovisual, o sea, cinematográfico en ese caso. Hay una diferencia entre cinematográfico y audiovisual. Normalmente lo cinematográfico son aquellas piezas unitarias que tienen una autosuficiencia por sí misma, que pueden ser documental, ficción, cortometrajes, largometrajes. Y cuando hablamos de audiovisual, hablamos de otras expresiones que tienen que ver también con la imagen en movimiento que decíamos al principio, que son, por ejemplo, las series televisivas, los materiales institucionales, educativos, etc. Entonces, el cine se remonta ya de esa década del 20, ¿sí?, de producción en el Paraguay. Y luego hubo una etapa acá de orfandad en producción audiovisual. Vino lo que fue Cerro Corá, que fue una película con financiación netamente del gobierno paraguayo.
Hubo documentales como por ejemplo El Pueblo de Carlos Aguirre, que fue un documental realizado en época de la dictadura, que es una pieza muy importante también dentro de lo que es el catálogo de películas nacionales a lo largo de la historia. Y tomando un poco lo que nos mencionás, y creo que hay una inevitable relación entre lo audiovisual y la expresión de nuestra cultura y nuestra identidad, ¿verdad? En ese sentido, creo, y bueno, seguramente con el transcurrir del tiempo vamos a ir elaborando mejor la idea. Creo que hay una relación directamente proporcional o un impacto directo en la explotación de esta industria audiovisual, también en la formación de cultura nacional. ¿Es así, Cristian? Sí, totalmente. Comentábamos un poco antes de un término conceptual que se da en Europa, que ellos llaman la excepción cultural. Cuando ellos hablan de la excepción cultural, es un posicionamiento que surge a partir de la certidumbre que las expresiones o los servicios, productos culturales tienen una dualidad, que es entre un producto enfocado más a la parte mercantil, la parte de industria, y a la parte de lo que es netamente la identidad de una sociedad, ¿verdad? Que es cultura, ¿no? Eh, Posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa, particularmente Francia, adoptó una posición de proteger su identidad cultural, viendo lo que Hollywood ya insinuaba que iba a hacer en el mundo, ¿no? Que era llenarnos de películas donde la identidad americana, la fortaleza de la sociedad americana en términos armamentísticos o de conquistas o grandes conquistas o proezas, podrían colonizar o socavar una identidad nacional propia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese concepto fue generando regulaciones proteccionistas de la identidad cultural en expresiones artísticas de distintos niveles. Podemos decir entonces que la producción audiovisual en sí cumple un rol prácticamente de formación y de consolidación de la identidad, ¿verdad? Como bien decías, países como europeos como Francia u otros países protegen muy celosamente seguramente algún tipo de avance, ¿verdad? O influencia audiovisual que vaya a afectar a su identidad cultural, ¿verdad? Paraguay al respecto procede de manera similar dentro de la ley 6106, creo que es del 2018. ¿Hay alguna especie de protección ante este avance, podemos decir, del exterior en cuanto a producciones audiovisuales? Sí, tanto la ley como algunos orientadores organizacionales como la misión y visión del INAH establecen la protección y la divulgación de la cultura y de la identidad nacional a través de la expresión audiovisual. Eso se tiene muy en cuenta. Las políticas públicas que elaboró el Consejo Nacional del Audiovisual para desarrollar la industria en el primer quinquenio de actividad del INAH hacen un énfasis muy importante a esa protección. Es fundamental. Tenemos casos por ejemplo, el último caso concreto de una serie en Paraguay que fue el hecho de Marilina. Sabemos que rompió con el share de los canales de televisión, tuvo aceptación muy alta, porque creo que el componente identitario ahí era muy fuerte. Y creo que uno de los pilares fundamentales de generar esa identidad es el guaraní. Que creo que ese guaraní tan bien hablado, tan natural, creo que generó muchísima aceptación. Y esa es una señal muy importante también porque creo que nos dimos cuenta que en Paraguay hace tiempo que queríamos vernos en pantalla, queríamos vernos en un canal de aire con nuestras características no disimuladas, no maquilladas. O sea, no con un formato foráneo, no con una que termina haciendo que el contenido sea muy acartonado, o sea un poco artificioso. En cambio, creo que un gran mérito de esa serie fue jugarse por algo que fuera totalmente natural en cuanto a nuestras características como sociedad y funcionó muy bien. Desde el INAP un poco veo también que se promocionan, se potencian, ¿verdad? Este tipo de producciones audiovisuales, porque así como decía, ¿verdad? Reflejan un poco nuestra identidad, nuestra cultura, ¿verdad? Y creo que son temas también que nos hacen ser siempre muy nuestros, ¿verdad? Conservar un poco lo que es nuestro, es parte de la identidad de un estado, ¿verdad? La costumbre, nuestra tradición, nuestra cultura. Te pido que nos sigas acompañando. Vamos a una breve pausa que seguimos en la compañía del doctor Cristian Andrés Galloso, siguiendo hablando de producción audiovisual. Ya volvemos.